Nuestro tema el día de hoy es un tema muy importante porque nos está hablando de lo que hacemos todos los días como padres y cuidadores de un joven en transición a la edad adulta o de un adulto con discapacidad. Esto es la autodefensa en acción. Sabemos o hemos escuchado tantas veces lo que significa la autodefensa, pero en esta ocasión vamos a compartir, o mejor dicho, nuestra especialista herramientas e información que nos van a ser útiles para llevarlo a la práctica, a nuestro día a día. Bien, nuestra presentadora es Valeria Echeverría. Les voy a hablar de ella porque realmente tenemos el honor de tenerla con nosotros. Ella es especialista en el tema. Entonces, bueno, ella es graduada en Psicología Clínica Infantil con una maestría de 2 años en Neurología Clínica Pediátrica y una práctica privada de 12 años. En el 2023 terminó su entrenamiento en el programa LEN, que es Educación para el Liderazgo en el Desarrollo Neurológico y Discapacidades Relacionadas, y actualmente participa en el proceso de certificación de coaching en psicología positiva, además de ser mamá de 3 jóvenes adultos, uno de ellos con discapacidad. Ella actualmente es parte del programa Navegadores Familiares del UC Davis Mind Institute, situado en Sacramento, California, y por supuesto, ella es especialista y parte de nuestra comunidad, afortunadamente. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Voy a terminar de compartir mi pantalla y ahora los dejo con nuestra especialista. Bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, muy amable, Maite. Ok, ok, bueno, permítame un segundo. Perfecto. Bueno, para mí es un tema muy importante. Como me dijo Maite, yo tengo todos mis estudios profesionales en la Ciudad de México y mi maestría también. Tengo la práctica en mi vida diaria, como podemos decir, tengo la teoría y la práctica y me gusta mucho manejar todos estos temas con los papás, porque los papás tienen un rol tan importante en esta, por decirlo así, ayuda a todos los profesionales que trabajan con su hijo. Son la gran herramienta, son la gran energía que es muy importante transmitirles estos también a los papás, no solo a los jóvenes, ¿verdad? Sino a los papás. Entonces, pues empecemos autodefensa, transición y discapacidad. Aquí, yo les quiero enseñar que nos imaginemos la autorrepresentación o autodefensa, como le queramos llamar, ¿sí? Aquí ven la punta del iceberg que les presento aquí. Eso es el 10% de ahí hacia arriba, de la autorrepresentación, a la transición, a la independencia, de acuerdo a sus habilidades de cada joven, es el 10% del iceberg. Para abajo, ¿sí? Empezamos desde cuando están nuestros hijos pequeños, desde que desarrollen su esquema corporal, su identidad, autoconcepto, autoestimas, y el poder darles la experiencia para que fomentar esta independencia. Entonces, vemos que el trabajo del 90% no lo vemos. Solo vemos el 10% cuando dicen, ok, ya cumplió la edad, ya va hacia la edad. Ese es el 10%, pero lo que se trabaja para poder llegar ahí y empezar a desarrollar, eso ya se hizo en los años previos. Claro, nunca es demasiado temprano para poder empezar a aprender y a prepararnos, y nunca es demasiado tarde, solo que tengamos conciencia de que esto es una parte del proceso, que hay mucho más que ir desarrollando en los años previos. Aquí yo les quiero hacer una pregunta para reflexión, ¿sí? Porque es bien importante el concepto que tienen los papás de independencia, porque de ahí empezamos a trabajar. Si yo les dijera, no importa la edad que tengan su hijo, o la persona con discapacidad que estén cuidándose, a su hermano, etcétera, que ustedes
como cuidadores o padres, ¿qué concepto tienen de independencia? ¿Sí? Para él. Otra pregunta sería, ¿puede mi hijo pedir lo que necesita de una forma adecuada y realista para su edad? ¿Sí? No importa que tenga 7, 10, 14, etcétera, o más, ¿verdad? Y otra pregunta es, ¿cuándo es la edad apropiada que ustedes piensan para iniciar la transición hacia la independencia? ¿Sí? Quiero que se hagan estas 3 preguntas, ¿sí? Y luego durante la presentación, el webinar, van a ir contestando todo eso y pueden darse una idea de dónde hay que empezar a trabajar, ¿sí? Con sus seres queridos. Aquí es importante recalcar, como siempre, que una persona que tenga una discapacidad, aquí por ejemplo pongo el ejemplo de autismo, que es el que más se usa, pero pues eso se refiere a una persona con síndrome de Down, con trastorno de la atención, hiperactividad, etcétera, ¿sí? Es importante recordar que cada persona es única, ¿sí? Comparten el mismo diagnóstico, sí, pero pueden ser totalmente diferentes, porque si ustedes ven en la columna blanca del medio, pueden tener habilidades de lenguaje diferentes, sus habilidades motoras tanto gruesas como finas diferentes, su habilidad de percepción, sus habilidades sensoriales, adaptativas al medio ambiente también diferentes, su inteligencia puede ser diferente. Claro, cada niño o joven tiene sus propios gustos y motivaciones, que esto es muy importante porque de ahí partimos. Tiene su estilo de aprendizaje diferente. Hay unos que recuerdan más lo que oyen, hay otros que recuerdan más lo que ven, ¿sí? Y lo clave es que cada joven o niño crece y nace, o sea, nace y crece en un ambiente diferente, en una familia diferente, en una comunidad diferente, incluso en un país diferente, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de que lo tengamos en cuenta para no hacer comparaciones de que pues mi hijo tiene este diagnóstico y el otro niño también, entonces, ¿por qué el otro niño lo hace y el mío no? Aquí me gusta ponerles esta imagen que es muy descriptiva. Aquí, no sé si lo ven, dicen, y lo dejé en inglés porque el material está en inglés, no quise modificarlo, pero pues se los puedo traducir, del espectro autista, que es el título, y dice lo que la gente piensa de que el espectro autista es. En el grado verde, que vemos de aquí a la izquierda, es menos autista, y en el grado rojo es más autista. Es como si fuera una línea, y dependiendo de qué tan autista o menos autista es donde se encuentra. Pero no es así. Lo que ocurre actualmente es, imagínense en estas 5 áreas básicas del lenguaje, en amarillo, la roja de habilidades motores, la lila de habilidades sensoriales, la azul de percepción, la verde de habilidades ejecutivas. Cada niño va a estar de acuerdo a la rayita, ¿sí? A su nivel. Y no quiere decir que porque en una esté en primero, ¿sí? A lo mejor el nivel bajo, en la otra tenga que estar igual. Hay otras áreas que pueden estar muy desarrolladas. Entonces, no podemos decir más, menos, tenemos que cambiar esa percepción. Y eso también implica para otras deshabilidades, ¿sí? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Pero yo quisiera decirles que para poder llegar a este concepto de autorrepresentación, autodefensa, pues como les dije, tenemos que irnos desde abajo, desde construir la identidad, ¿sí? ¿Qué es la identidad? Me podrán decir. Pues si se los pusiera así en palabras regulares, es pues, la imagen descriptiva que tiene de sí mismo. Mucho más objetivo, pues dice, yo soy, o sea, ¿cómo es que la persona cree poseer? ¿Quién soy yo? Yo soy así, yo soy asá, o sea, yo tengo cabello negro, yo soy alto, soy bajito, es más objetivo, ¿sí? La autoestima es el sentimiento valorado que tiene de sí mismo, es más subjetivo, es yo creo que soy bueno para esto, yo creo que soy rápido en esto, ¿sí? Es en función a los pensamientos y experiencias que ya vivió el niño y a cómo le fue en ellos.
Y la autorrepresentación, pues, es entender que ya sabemos, él ya sabe su identidad, de cómo es él, ¿sí? De una forma objetiva, de sus habilidades. En la autoestima, pues, sabe, por decirlo así, en función a sus pensamientos, y ya es en función a lo que le dice tu mamá, tú eres bueno en esto, no, ya él sabe qué tan hábil o no hábil es para hacer las cosas. Entonces ya sabe sus habilidades, sus capacidades, sabe lo que necesita, por decirlo así, sabe de qué pata cojea, por decirlo de una forma coloquial, o sea, qué cosas pudiera batallar más si requiriera más ayuda. Y también él sabe qué quiere para su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que le gustaría alcanzar o trabajar por ello? Entonces, en la autorrepresentación es cuando él ya sabe, tiene claro todo esto y le demuestra a los demás, ¿sí? ¿Qué apoyo necesita para él cumplir lo que quiere hacer? Entonces, es muy importante, como si ustedes ven, entonces la autorrepresentación ya es la suma de todo esto. Muy bien. Adelante, en cuanto me gusta aclarar esto. ¿Por qué decimos el proceso de aprendizaje? Siempre me gusta ponerles este diagramita de los sistemas de Braunferber, que habla desde el microsistema, que es la parte naranja, ¿sí? No se aprendan los nombres, porque eso no es tan importante. Lo importante es que ustedes vean, ¿sí? Que empezamos desde el propio sujeto. El punto naranja es el propio sujeto. El punto color rosita es donde se desarrolla su primer área, pues en su familia, con sus compañeros, en su vecindario, en su centro escolar, en su escuela. De ahí empieza de adentro hacia afuera, de sí mismo hacia la sociedad. En el área verde, en la parte verde, ya es las cosas que pasan en la televisión, cuestiones ya en la comunidad de la iglesia, su familia extendida, el gobierno. Y la última parte, pues ya es en general, ya es a nivel sociedad, sistema religioso, el gobierno, los valores sociales. Entonces, muchas veces los papás pensamos les digo porque me siento incluida en muchas cosas, ¿verdad? Una cosa es que estudies y otra cosa es que lo lleves a la práctica en tu propia familia y los 24 horas, 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces muchas veces pensamos que el cambio debe empezar de afuera, ¿no? De la escuela hacia nosotros, y muchas veces nosotros, claro, con la ayuda y la guía de los especialistas, el apoyo de los maestros, trabajar en conjunto, generamos también cambios o simplemente pues hacemos que los cambios que vaya logrando se den en todas las áreas, tanto en la familia como con los amigos, etcétera. Entonces, este diagramita me gusta para enseñarles que los cambios más importantes, ¿sí? Es dentro de la familia, con el niño hacia afuera, ¿sí? Y se extienden, porque pues podrá hacer algunas cosas en la terapia o en la escuela, pero si no hay un cambio en casa, es muy difícil que llegue a tener una práctica y pueda tener esa habilidad. Bueno, es nada más un ejemplo, lo importante. Otra cosa muy importante dentro de la deshabilidad, ¿sí? Es esto, es que nosotros podemos decirles a nuestros hijos, si están grandes, ¿sí? O incluso cuando están chicos, pues tú pregúntale a la maestra, tú dile que tú batallas en esto, que te tienen que dar esta formación, tú esto, tú lo otro, ¿verdad? Pero también en eso, o sea, los niños pueden ir a repetir a veces lo que nosotros decimos, pero a veces tenemos que fortalecer también la mentalidad y la fuerza de voluntad de ellos. Y aquí a mí me gusta mucho esto y lo he llevado a la práctica con todos mis hijos, es esto, la mentalidad de crecimiento es un gran aliado en la discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos como el esquema aquí de azul de la mentalidad fija, es la inteligencia es estática,
contra la mentalidad de crecimiento, que la inteligencia se puede desarrollar, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es que nuestro ser querido, nuestro hijo, sea una persona resiliente. ¿Qué quiere decir? Que sea una persona que se esfuerce por lograr sus metas, que no se dé por vencido, que no sienta que por una vez no logró el objetivo, pues ya no es bueno en esa habilidad. Entonces, esto yo les digo que es como si lo protegiéramos y le diéramos una armadura para enfrentar muchos retos y no tuviéramos que estar nosotros echándole, por decirlo así, como motivándolo. Sí, sí, tú puedes. Hay que enseñarles también a querer, a no darse por vencidos. Y muchos de nuestros hijos tienen una perseverancia por sus objetivos. Y es perfecto con eso, nomás hay que saber bien encauzar, ¿sí? Es bueno, si tienen una mentalidad, y la verdad lo digo porque a veces nosotros como padres somos los primeros que tenemos que desarrollar esa mentalidad, ¿sí? Porque luego nosotros no nos enfrentamos a las cosas y les pedimos a ellos que se enfrenten. Entonces, ¿qué hace nuestro hijo a veces? Porque ven y copian, ¿verdad? Muchas de las cosas las copian. Es como si dijeran, me tapo los oídos y veo lo que haces. Entonces, pues tenemos que ser un ejemplo de lo que les pedimos. No podemos pedirles algo que no estamos nosotros dispuestos a actuar o a utilizar. Entonces, bueno, ante un reto, ¿sí? Una mentalidad fija es, ay, no, está muy difícil. No le pongan esa meta, ¿sí? O quieres hacer esto, híjole, es que no vas a poder. Bueno, cambiemos el vocabulario, ¿sí? Bueno, a lo mejor ahorita esa meta es muy difícil. No quiero decir es difícil, es muy alta. ¿Qué tal si nos vamos a una meta anterior que te va a dar la habilidad de poder llegar hasta donde tú quieres, ¿sí? Simplemente podemos decir, si a nuestro hijo le da vergüenza o no sabe cómo pedir las cosas, y puede ser, la verdad, esto puede ser desde 7, 8 años hasta nuestros jóvenes adultos 16, 21. Tenemos que darle la práctica. Hagan de cuenta, cada quien, esto es una guía de una receta. Cada quien la va a adaptar en base a sus hijos, ¿sí? Con las habilidades que tienen sus hijos y con sus motivaciones, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que trabajemos con ellos la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, los obstáculos, bueno, ya no lo hagas porque pues, es difícil. O bueno, muy bien, esta vez no lo conseguiste, pero aprendiste a cómo no hacerlo, ¿verdad? Y el esfuerzo, premiemos el esfuerzo, no el resultado solamente si lo consiguió o no, porque pues muchas veces se gana, pero siempre se aprende, nunca se pierde, ¿sí? Y esto nos tiene que quedar bien claro a nosotros. La enseñanza es lo que se gana principal. Y la crítica, no, hay que dar siempre una crítica constructiva, de decir, bueno, creo que te esforzaste mucho, ¿qué tal si la próxima vez, en lugar de querer, no sé, trabajar 15 minutos en eso que es difícil, complicado, bueno, trabajas 10 y yo sé que puede ser más fácil que lo logres, ¿sí? De todo aprendemos. Y el éxito de los demás, hay que aplaudirle el éxito a los demás, para que ellos se sientan cómodos y no se sientan como los demás si lo logran y yo no lo logro. Para mí esto ha sido un cambio de vida muy diferente en mis 3 hijos, ¿sí? Muy importante. Y pueden decir, bueno, es que mi hijo ya tiene, no sé, 16, 15, 12 años, y a veces nos queremos ir desde lo que se espera para esa edad. Y no es así. Así como les enseñé el círculo, sí que son gradientes de que cada área diferente va subiendo diferentes niveles, pues a veces le tocará, como el ejemplo de la derecha, que es de acuerdo a la etapa de 9 y 11 años,
pero no en todas las áreas nuestro hijo va a tener este desarrollo. En algún área, la mejor motriz va a tener un desarrollo de un niño de 4 años, como la de la izquierda, pero tal vez en la de socialización, pues sí tiene la de los 9. Entonces, tenemos que investigar esas habilidades de nuestros hijos y esto nos ayuda, pues el terapeuta, la maestra, todos, ¿sí? Y nosotros podemos pedir que nos ayuden, que le hagan una evaluación, etcétera. Y podemos ver estas guías nosotros también como padres y decir, bueno, entonces ya sé que en esta habilidad, ¿sí? De conocimiento y de crecimiento y movilidad está aquí. Entonces, en esta habilidad, pues está en el grupo de los 4 años. Entonces, aquí voy a empezar. Y así vamos de las habilidades que se van desarrollando y no solo de lo esperado. Eso es bien importante, es que los papás entendamos, ¿sí? Y es una forma realista de cómo puede ir nuestro hijo avanzando en base a sus habilidades personales. Otra cosa es bien importante conocer qué opina nuestro hijo de su diagnóstico, porque dijimos que es en base a la autoestima, la autoimagen, que pueda avanzar para su autodefensa. ¿Qué opina de su diagnóstico? La pregunta siempre es ¿cuándo decirle? ¿Sí? Bueno, cuando lo pregunte, lo más pronto mejor, porque si no se lo decimos nosotros, alguien más se lo va a decir, como dice en la teoría del teatro. Los que toman los primeros lugares son los que llegan primero, ¿sí? E imagínense que ustedes están en el teatro y su hijo está haciendo una obra, pues si sus amiguitos llegan primero y se sientan en las primeras filas, ¿de quién va a oír cómo es él o su idea? Pues de los amiguitos o de personas que no saben explicarle con el calor, con el amor y con la ternura que le vamos a decir nosotros. Entonces va a tener otro concepto de que sí es buena en esto, que no es buena en esto, de que tal vez tiene lo otro. Seamos nosotros lo primero en decirle en base a sus habilidades, no solo la etiqueta, ¿verdad? Y decirle desde un vocabulario importante de, bueno, diferente, tu proceso, tu cerebro tiene un procesamiento diferente, no descompuesto. Desde el término de fortalezas y debilidades, que todos lo tenemos, no nada más él, ¿sí? Del grado de esfuerzo que va a requerir y de los apoyos que va a recibir. Y esto también podemos incluirlo todos, no todos somos buenos en todo. Entonces, como hay amiguitos que son buenos en el soccer o hay amiguitos que son buenos para pintar, tú eres bueno en esto, ¿sí? Y a ellos también les cuesta esfuerzo ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, perdón, permítanme un segundo. Disculpe, es que tuve una emergencia. Entonces, es importante que manejemos el funcionamiento del cerebro que es diferente a otros y todos somos diferentes. Es importante que podamos decirle que hay que saber a quién compartirles el diagnóstico y a quién no, ¿sí? Asegurarnos de que si tiene libros para su edad relacionados a su diagnóstico en base a sus palabras, a lo que él puede entender, ¿sí? Y también darle ejemplos de personas que han llegado muy alto, ¿sí? Como modelos positivos de gente que también tiene el mismo diagnóstico, ¿sí? Y centrarnos principalmente en la persona que es, no es el diagnóstico. El diagnóstico es parte de la persona, así como que es un hijo, que le gusta tal cosa, que es parte de su familia, ¿sí? Entonces eso es muy importante, muy importante. Y claro, esto lo digo desde un niño chico hasta un niño, hasta un joven adulto. Bueno, ustedes dicen, ¿y por qué estamos hablando tanto de cuestiones de autoestima, identidad y no totalmente de autodefensa? Bueno, autodefensa es poner en práctica todo esto, poner en práctica. Entonces tenemos que darles estas habilidades previas a la autodefensa. Autodefensa ya es, por decirlo así, practicarlo.
Entonces, no es decir, bueno, es que ya tiene 16 o ya tiene 18, ya tiene que empezar, no, el proceso lo empezamos antes. Ahí es cuando ya tiene los recursos y las habilidades y lo vamos enfocando a que lo haga, ¿sí? Claro, y si no lo tiene desarrollado, es muy buen momento para empezar, ¿sí? Y entonces es importante entender qué es la identidad también. Pues la identidad, pues como dijimos, es la parte descriptiva de sí mismo, más objetiva, qué rasgos y capacidades la persona tiene, quién soy yo, etcétera. Y incluye apariencia física, metas, gustos, habilidades, etcétera. ¿Sí? Es diferente a la autoestima. La identidad es, soy bueno para las matemáticas, ¿sí? De una forma objetiva, o soy bueno para temas artísticos, ¿sí? Y la autoestima es cómo me siento, ya es la autorreflexión, el sentimiento y las experiencias que ha tenido de esto, ¿sí? Le podemos decir a un niño chico, es que tú eres muy bueno en correr, y él puede intentar correr y todo, pero pues después practica y ve que es el último de sus amigos. No le podemos decir que es buenísimo y que es mejor que todos, porque esta experiencia es contraria a lo que le estamos diciendo. Es diferente la autoestima, pues me siento bien acerca de mis habilidades en correr, matemáticas o simplemente las habilidades de vida diaria, ¿verdad? Avancemos. Aquí yo les puse ejemplos, ¿sí? De cuadernillos. ¿Qué tiene que tener un cuadernillo o un libro que nos pueda ayudar a desarrollar la identidad? Y me refiero a cualquier edad, ¿sí? Esto es básico y a veces nosotros nos enfocamos a que el joven o el niño tenga mayor vocabulario, ¿sí? O simplemente si el joven es no verbal, a que pueda decir sí, no, lo que quiere, etcétera. Pero a veces, o que le guste, etcétera. Pero a veces también hay que hablar de estos temas, ¿sí? De qué cosas es bueno, de qué cosas necesita apoyo, de qué quiere ser, etcétera, porque acuérdense, estas son las bases, ¿sí? Bueno, aquí hay también ejemplos que como les van a compartir la presentación y las ligas a todos estos enlaces, pues ustedes los van a tener, porque los pueden accesar online, ¿sí? Y bueno, me dicen, ¿y qué es la identidad en la vida diaria? Pues hay que invitarlos a expresar sus gustos y preferencias, ¿sí? Que les enseñemos que el amor es incondicional, ¿sí? Y no es, si haces esto, te quiero más o no te quiero más. Sí, hay que darles esa seguridad y todos los días hay oportunidades de tomar decisiones y muchas veces es de qué camisa se quieren poner en ese día y le damos solo dos opciones, ¿sí? El poder darles la oportunidad de tomar decisiones, y cuando dicen, no lo hago bien, simplemente decir, bueno, ayer no fue un buen día, ¿sí? Pero pues hace 2 días sí lo hiciste bien. Quitar esas ideas de la cabeza de los jóvenes, ¿sí? Que creen que porque una vez no lo hicieron bien, pues ya no son buenos. Fíjese usted cómo le habla también, porque de lo que nosotros les hablamos a nuestros jóvenes o niños es lo que se va grabando en su cabeza y es lo que se van a decir ellos mismos, es su voz interior cuando nosotros no estemos, ¿sí? Con ellos. Y pues la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Decimos, sí, hay que fortalecer la autoestima. Si les preguntamos cómo, pues podemos decirle, pues decirles que sí pueden. No solo es eso, ¿verdad? Es estarles reforzando, o sea, que ellos sientan que ellos se valoran a sí mismos, es más subjetivo, pero es basado también en la experiencia, ¿sí? Y es en función a lo que pensamos, pero también a lo que vamos construyendo de nuestras experiencias de vida diaria. Sí, aquí ven esta como pirámide y empezamos de las bases. Se tiene que conocer el mismo, ¿sí? No que le digan a él cómo es. Es que mi mamá dice que yo soy así, o mi papá dice, ¿sí? Bueno, y después mi imagen, ¿qué imagen yo tengo de mí mismo? Pues soy esto, soy lo otro, soy alto, etcétera, soy bueno en esto, soy el otro. ¿Y cómo me evalúo? Porque ellos también dicen, es que
Es que, pues a veces pueden ser muy críticos con ellos mismos y hay que enseñarles a evaluarse. Valeria, creo que Bueno, sí, que se está pues ahorita deteniendo está dando la... 13 y Perdón, Valeria, creo que se está dos. deteniendo, se está friseando la imagen. No estoy segura si soy solo yo, pero solamente te hago saber que se está Sí, friseando un poco la imagen. ok. Bueno, por favor me Gracias. vuelves a decir. Gracias. Bueno, y esto de Sí, cómo me claro. evalúo, ¿sigo congelada, Maite? No, no, está Ok. perfecto, Te gracias. agradezco. Entonces, después de la autoevaluación es, me acepto y me acepto así, ¿sí? Me acepto que tengo cosas, soy muy hábil en estas cosas y no en otras, ¿sí? Como todos, somos buenos en algunas habilidades y en otras no, y todos requerimos ayuda para algo, ¿sí? Y hay que enseñar también el autorrespeto, porque siempre les decimos, respeta a tu abuelito, respeta a tu mamá, pero lo más importante es que ellos también se respeten a ellos mismos, porque a veces nosotros no les decimos de que, ay, como batallas, etcétera, nosotros lo cuidamos mucho, pero ellos mismos decimos, soy un tonto, no lo debería haber hecho, o me volví a equivocar en esto. Y se hablan de una forma negativa. Y el problema es que de tanto y tanto que lo dicen, se lo creen, ellos mismos se ponen la etiqueta. Entonces, hay que ayudar a cambiar esta mentalidad y les digo, como les decía, el mindset, o sea, esta mentalidad de crecimiento nos ayuda tanto a esto, es decirle, pues estás aprendiendo. Y cuando aprendemos, es en base a ensayo y error. Entonces, eso nos ayuda mucho. Entonces, la autoestima es, me quiero como soy porque ya sé quién soy, ¿sí? Mi imagen, acepto mis habilidades, ¿sí? Me quiero en mí mismo. Si usted, entonces, como les muestro, es una pirámide, ¿sí? Y esto puede ser desde un niño chico hasta un joven. Y aquí también se los voy a dejar, que son los puntos que nos debemos de enfocar si queremos utilizar un cuaderno para fomentar más la autoestima. Este, hay algunos materiales, claro, pero no todos son adecuados para nuestros hijos porque unos están más elaborados, más complejos, otros más sencillos. Entonces tratemos de adaptarlo. Acuérdense que no hay nada hecho a la medida para nuestros hijos. Hay guías generales, pero nosotros somos los que lo podemos adaptar, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto para fomentar la autoestima, permítanme tantito, ¿sí? Fomentar la autoestima es, hay que reconocerlos y tener visualmente estos logros, ¿sí? Dependiendo de la edad del niño o de la motivación, también pueden ser grandes y la motivación es tener un cofrecito donde vaya poniendo sus premios y pues ahí tenemos mi cofre de victorias o una fotografía enmarcada de cuando ganó algo, o el certificado del empleado del mes o del alumno del mes, otros más pequeños, el árbol de los logros, que le recortamos un arbolito y les vamos pegando una hojita de cada logro que se tenga. Pero sí es bien importante que tengan el recordatorio visual de esto, porque muchas veces, ay, es que no puedo, mira, ¿te acuerdas? Y vamos con ellos y se lo recordamos. Esta es la foto de no sé qué, o vamos a ver tu cofre de tesoros, o vamos a ver esto, mira, o sea, como recordarles otras batallas y que lo han superado, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo vemos la autoestima en vida diaria? Aquí es lo más difícil para los papás, ¿verdad? Y yo me incluyo, porque a veces tenemos que ser un ejemplo a seguir. Lo que pedimos hay que predicarlo y a veces ahí es donde nos encontramos a nosotros mismos haciendo lo que les decimos que no hagan y se vale, porque somos humanos y se vale decir yo también me equivoco, pero aprendí que no se hace de esa forma. Y sí, y que hay muchas otras formas más de hacerlo, ¿sí? Y que tampoco logré esto y también me fue mal en el trabajo, en el examen y no pasa nada,
¿sí? Entonces aquí es el ejemplo, ¿sí? Y yo soy diferente y eso me hace ser único. Pues, afirmaciones positivas y también nos tenemos que decir nosotros mismos, porque si no nos equivocamos y nos decimos cosas desagradables, pues cómo vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Y también el uso de la palabra todavía, ¿sí? Y en inglés le decimos el yet, ¿sí? Que te dicen, ¿y todavía no hace esto tu hijo? O mira mamá, o sea, no puedo hacer esto. No, todavía no lo puedes hacer, pero vas en camino a hacerlo, porque mira, ¿sí? Ahora, ya lograste hacer, ya te acercaste más porque ahora logras acercarte a esto. Entonces, como les dije, aquí hay que registrar los logros y tenerlos a la vista para motivarlo. Y lo más importante, recompensar los esfuerzos, no si consiguió o no la meta, ¿sí? Porque pues si dicen plan A, plan B, y pues hay veintitantas letras del abecedario, y cuando se acaben, empiezan los números, ¿sí? Entonces, nunca podremos decir que ya no hay plan para eso. Y en la vida diaria, pues un punto súper importante son las actividades extraescolares de acuerdo a sus fortalezas. Incluso ahí cuando las vamos desarrollando, ¿sí? En todas las áreas, que si es muy bueno pintando, bueno, tratemos de darle por ahí las habilidades y esto le va a dar confianza, esto, pues si se equivoca no pasa nada, está aprendiendo. Y estos intereses específicos o incluso lo que pueden decir que son las obsesiones en los temas que a ellos les atraigan más y que tengan todo el cuarto o que solo quieran hablar de ellos, esos temas fijos, pues la verdad, empiecen a desarrollarlos también, porque uno nunca sabe que pueden ser su fuente de trabajo en un futuro. Ay, perdón, pero dice futuro, pero el autocorrector me engañó. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Entre más trabajemos no solo con los déficits, sino con las habilidades en los que ellos son muy hábiles, pues lo estamos entrenando, puede ser para un futuro trabajo, porque son tan buenos y están tan obsesionados en ese tema que se vuelven expertos y muchas veces, pues eso puede ser una actividad incluso para estudiar o incluso si es la mecánica, si es los carritos, desarmar, armar, incluso para pues, desarrollarse en esa área y poder trabajar en eso a cualquier nivel. Entonces, pues la autorrepresentación y cómo se desarrolla, pues ya dijimos, autorrepresentación es poner en práctica ya todas las habilidades que desarrollamos antes, ¿sí? Porque él ya va a entender lo que necesita para conseguir las cosas o para funcionar mejor en el área de educación o en su vida diaria y ya sabe qué quiere, ¿sí? Una meta realista, porque aquí a veces le tiran a una meta muy alta, ¿sí? Pero no tienen conciencia de que hay 20 escalones para esa meta. Entonces vamos a ir una meta a la vez que nos ayude a que vayan avanzando. Pero la autorrepresentación es, entiendo qué necesito, sé lo que quiero para mi vida y le puedo decir a los demás lo que necesito para que me ayuden a cumplir mi meta. ¿Sí? Y pues, ¿cómo decimos? ¿Y cuándo ya está preparado para autorrepresentarse? ¿Sí? O para hablar por sí mismo. Es que él dice, yo soy una persona que soy así, tengo estas habilidades, puedo ser muy bueno en esto. Y en esto, pues me cuesta más esfuerzo, pero si lo pongo por escrito, sí lo puedo hacer. ¿Sí? O si pongo un recordatorio, ya no se me olvida. Ahí él sabe de que las acomodaciones le van a ayudar a hacerlo, ¿sí? Él sabe de sus intereses, sus preferencias, lo que necesita, ¿sí? A veces, es decir, ¿sabes qué? Yo batallo en entenderle a la clase. Entonces ya pide la acomodación cuando ya están más grandes en que tomen nota por ejemplo, los que van a un community college, ¿sí? Que le tomen notas por ellos, ¿sí? O simplemente decirle a la maestra, maestra, por favor, lo escribe en el pizarrón, ¿sí? Lo que quiere y los pasos que quiere que hagamos, ¿sí? Y de esa forma no se me olvida. Eso es autodefensa, eso es autorrepresentación. Y no se esperan a los 18 años a que la pueda hacer. Esa la puede hacer a los 7, a los 8 años. Pero
ya sabe, ¿sí? Lo que dijimos, ya sabe, ya se conoce, ya sabe qué le cuesta, ya sabe con qué apoyos puede hacerlo. Y puede decirles que yo antes batallaba en esto, pero ahora, ¿sí? Lo hago de esta forma. Entonces, si se fijan, como les decía, es ya poner en práctica. Y también cómo podemos ayudar a esta autorrepresentación, pues ya son más cuestiones de poner en práctica todo esto. Hablamos de identidad, que conozcan su identidad, sus fortalezas, debilidades, estilo de aprendizaje, qué acomodaciones requieren. Y a veces es pedirlas y a veces es hacerlas ellos mismos. Porque, por ejemplo, llevar una agenda, claro, hay que enseñarles, sus terapistas le pueden enseñar, o hacer un post-it o poner una alarma, pero si ellos ya saben, a veces no necesitan pedirla. A veces ellos pueden decir, voy a poner esto. Y qué mejor que alguien esté motivado a poder hacer esas acomodaciones él mismo, ¿sí? Y también, pues, un plan personalizado de metas, no solo las metas generales, pues, en el proceso de los manuales de transición, puede venir metas muy generales, que para nuestros jóvenes se quedan como, pues, que trabajen mejor. El trabajar mejor no es una meta, ¿sí? Porque no es específica, no tiene un tiempo, no es medible. Eso es muy, muy importante, es que de hecho hasta pudiera hablar solo una presentación de cómo realizar metas y cómo como papás también tenemos que saber cómo ayudarles a plantearse metas, porque si no, a veces no es que no puedan alcanzar las metas, sino que las metas no están bien trazadas. Y ahí es donde fallan y tenemos que irnos para atrás, para atrás. ¿Por qué? Porque la meta no se planteó en base a sus habilidades, a su nivel. Entonces sí, pues los desanima esto también. Entonces, también como les digo, así hay como habilidades, como listas de habilidades de acuerdo a la edad. También aquí hay listas de habilidades para la vida adulta, de habilidades de independencia, ¿sí? Hay unas que vienen en español, hay unas que vienen en inglés, pero pues les dan el curso a nuestros hijos. Aquí también en los recursos les dejo los links que pueden ver, ¿sí? Estas también. Pero pues en la vida diaria invitemos a nuestros hijos jóvenes a que puedan describirse, a que puedan hablar de ellos y se sientan cómodos, ¿sí? De que pueden decir qué les interesa, sus habilidades, qué necesidades tienen y sin vergüenza, porque pues todos tenemos habilidades que somos fuertes, habilidades que necesitamos trabajar, ¿sí? Todos tenemos necesidades diferentes, que tengan un grupo de pertenencia, que les diga, es que yo me siento así como grupo de la familia, o sea, que él pertenece a la familia, a otros grupos, y muchas veces estos grupos están basados en sus intereses, ¿sí? En esos temas que les llaman tanto la atención, que esos, si encuentra un grupo de esos, pues ideal, o sea, hay veces de que son grupos de jóvenes o de niños que les gusta pintar o pintar cómics o pintar manga y todo, y es donde pueden hacer más fácil, pueden socializar y todo, compartiendo intereses en común. A que puedan pedir ayuda, ¿sí? A que cuando algo no funciona, que él diga cómo cree que puede mejorarlo para que le vaya mejor él mismo, porque lo estamos tomando en cuenta como una parte activa y también lo motivamos a que él también sea consciente y pueda explicarle a los demás su área de dificultad, ¿sí? Y qué tipo de ayuda le funciona mejor. El que tenga un área de dificultad no quiere decir que no sea, que sea malo en eso. Son cosas que le cuestan más trabajo y más tiempo hacerlas, como a todos tenemos áreas también de dificultad, pero pues hay recursos de cómo se le puede facilitar más el proceso, ¿sí? Y como les digo, es bien importante que ellos aprendan y nosotros como padres a desarrollar metas y planes reales para su futuro, porque a veces tenemos unos planes nosotros muy altos, ¿sí? O queremos que vayan, que tengan una transición o logren hacer como el hijo de mi amiga, y eso es muy diferente, porque como dijimos, todos son únicos, ¿verdad? Y diferentes.
También es importante a que él tenga su círculo de apoyo, personas de confianza, realmente que ustedes los conozcan, familiares, mentores, que puedan ser sus guías y que a él él se sienta en confianza de preguntarles. Porque hay edades donde no quieren preguntarle a los papás. Y lo mismo le decimos a los papás que los terapeutas, le van a hacer caso al terapeuta que al papá. Entonces es importante que tenga un círculo de gente que lo pueda apoyar, ¿sí? Y pues fomentamos la independencia en actividades de forma diaria, que él logre poquito a poquito tomar decisiones o haciendo cosas, etcétera, para que vaya experimentando esta independencia y lo logre, ¿sí? No solo lo que le digamos, que lo experimente en la vida real. Y a veces se sienten tan nerviosos de decir, es que, ¿qué me va a decir si yo pregunto, o si yo ordeno, o si yo me equivoco en hacer la cita? Bueno, vamos a ensayar como el roleplay, o sea, vamos a jugar, no jugar, sino vamos a practicar, ¿sí? Es bueno, vas a llamar para sacar una cita. La meta es aprender a llamar, ¿sí? Y pedir una cita. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Los pasos, bueno. Voy a anotar el nombre del doctor, mi doctor, y si te dicen, ok, quiero una cita, ¿cuándo? Saber qué días puedes. Todo este proceso les ayuda a poder animarse a hacer eso, les baja la ansiedad, porque los prepara para escenarios en los cuales ellos ya saben qué hacer, ¿sí? Y pues si no les funciona en la primera ocasión, decir, bueno, entonces, ¿qué pasó? Es que mamá me dijo que ese día no podía, entonces le colgué porque no sabía qué hacer. Bueno, y si te dice que no puede, ¿qué opciones le vas a dar a la siguiente? Pero te felicito porque, mira, hiciste estos 3 pasos de marcarle al doctor, hablar con la señorita. Eso es lo que lo felicitamos, ¿sí? El esfuerzo, no el objetivo. Aquí les voy a pasar también estos recursos de apoyo, todos los que usé aquí en la presentación, ¿sí? Para que ustedes lo vean, la bibliografía que utilicé.